constitucional establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, señala con mucha claridad en los asuntos de su competencia y dentro de su jurisdicción. ¿Es competente una municipalidad distrital para declarar un conflicto de límites? No. ¿Es competente una municipalidad distrital para resolver por sí y ante sí un supuesto conflicto de límites? Tampoco. En segundo lugar, hay una situación más grave después del acuerdo de consejo, donde se va a la vis física, al uso de la fuerza, y en este caso fuerza pública, serenos, policía, a tomar posesión de un área que no le corresponde al distrito de Santiago de Surco, y donde ya hay la comisión de otros ilícitos penales, como la malversación de fondos y el abuso de autoridad. Y en tercer lugar, el argumento que se da para esto es los antecedentes. Pues veamos, Lima, el acta de fundación de Lima es de 1821. El distrito, en Lima tenemos 43 distritos y el distrito de Chorrillos, es verdad, es reconocido sin ley, pero es reconocido como distrito en 1857. Chorrillos es más antiguo que Surco como jurisdicción territorial. Nótese que cuando precisamente en la época de Piérola se estaba haciendo la expansión de Lima, el tranvía se tomaba en la Plaza San Martín para venir a Barranco y a Chorrillos, que eran los balnearios de Lima. Entonces Chorrillos es más antiguo que Surco. El distrito de Surco nace en 1929 con la ley 6649. El alcalde dice que por antigüedad o datos históricos esta zona pertenecía a Santiago de Surco. Si fuese ese el argumento, hay dos puntos de análisis. Primero, Chorrillos es más antiguo, que se reconoció como distrito, que Santiago de Surco. Y en segundo lugar, si es que hubieran afectado sus límites territoriales, hubieran reclamado en 1929, que es donde nace Santiago de Surco. Las personas que vivían en 1929, con toda seguridad que ninguno está vivo, entonces nadie tiene identidad con esa zona, los que están en Chorrillos, para decir me siento surcano, ni tampoco los surcanos sienten que esa zona le pertenece, esa zona chorrillana le pertenece a Santiago de Surco, ni los chorrillanos se sienten surqueños. Pero más, en 1983 nace el distrito de Villa El Salvador, donde en la parte noroeste establece que su límite es con Santiago de Surco y no con Chorrillos. Entonces, no hay una continuidad, no hay una unidad. Esto es lo penoso, porque en la ley de demarcación territorial lo que se busca es que provincias o distritos que tengan continuidad, que tengan unidad, que tengan uniformidad en cuanto al desarrollo geográfico, contiguidad, que es un único acceso, se busque la integración para que nazcan las macroregiones o regiones más grandes o provincias más grandes o distritos más grandes. Y aquí lo que quiere es hacerse lo contrario, desmembrar a un distrito en el cual son 6.6 kilómetros de distancia entre Santiago de Surco, paso por Chorrillos, y quiero agarrar la parte más interesante de Chorrillos y para tener playa. O sea, quiero robarme la parte para tener salida al mar territorial peruano. Nosotros hemos traído un mapa que lo podríamos revisar. Vamos a ver si se puede ver en el plano. A ver si mientras colocan el plano, pues sí, ahí tenemos. La parte de arriba está Santiago de Surco, la flecha es 6.6 kilómetros, donde son estas últimas organizaciones que están cerca de los pantanos de Villa, entonces, y que tienen salida al mar territorial. Son 6.6 kilómetros de distancia. Quiere decir que un camión recolector de basura, para poder recoger la basura a esta área donde se está ya brindando el servicio, aquellos que no tributan en el distrito de Santiago de Surco y son contribuyentes y que tributan en Chorrillos, atraviesa 6,5 kilómetros, 6.6 de ida y 6.6 de regreso, o sea, 13 kilómetros para llegar al distrito y después ir al relleno sanitario. Entonces, estamos hablando con mucha pena de lo que no deben hacer los gobiernos locales.
Nosotros creemos en la autonomía de los gobiernos locales y creemos en los gobiernos locales. Somos defensores de los mismos. Pero la autonomía, según no la es ley autarquía. No, la autonomía dice dentro de la ley. Claro, no es, es su competencia. Así, dentro de sus competencias. Entonces, no es competencia municipal, distrital, declarar un conflicto de límites. El Consejo Municipal, también en ese acuerdo, faculta al alcalde a suscribir los acuerdos y faculta a las áreas de la municipalidad a implementar las áreas de recaudación, de fiscalización y control. Con lo cual también para mí la situación de los regidores de Santiago está comprometida, está muy comprometida. No solo en el delito de abuso de autoridad y usurpación de funciones. Probablemente también, si hacemos un análisis más detallado, están pronunciándose sobre un tema de carácter administrativo, que los regidores, porque le están facultando a las áreas administrativas, que los regidores no tienen facultad para ello, ellos cumplen una función normativa y fiscalizadora. Es penoso porque estamos dando un mal ejemplo. No puede ser que la autoridad elegida democráticamente en el segundo distrito más importante en recaudación de Lima, el Cercado de Lima es el primer distrito de más importante recaudación y segundo es Santiago del Sur, que es un distrito muy grande, pueda dar un ejemplo de esta naturaleza. De esa prepotencia, además, ¿no? Es un poco lo que hemos visto en los últimos años. Algún propietario o deja su casa un tiempo, no la descuida, o se va de viaje y regresa y encuentra poseyendo a la otra persona que reclama ser el propietario. Y eso no da derecho de titularidad a nadie. Entonces, pero vamos ya al otro extremo. Asumiendo la tesis de Santiago de Surco, del Consejo Distrital de Santiago de Surco, con lo cual tengo personas que conozco muy inteligentes, algunos han sido mis alumnos en el CAE, me sorprende mucho que adopten este tipo de acuerdos. ¿Fue un acuerdo por unanimidad? No se menciona. Me parece que no es por unanimidad. No puede haber sido por unanimidad. Me parece que no es por unanimidad porque no se menciona en el acuerdo que ha sido publicado el 30 de mayo del 2013. No se menciona. Es algo que también he tenido cuidado. ¿Se salvarán de un proceso judicial? Porque ellos van a ser denunciados. Van a ser denunciados. Entonces, vamos a asumir que fuese eso cierto. Solamente por un instante. Por hacer un análisis. Para hacer un análisis completo. Para no decir, estoy criticando un lado. Vamos a asumir que esa área le pertenece a Santiago de Surco. Desde la Revolución Francesa, por el equilibrio de los poderes, se establece que tienen que haber poderes o áreas competenciales que dirimen las controversias. Y en el caso de un conflicto de límites, cosa que no existe, a Lima le corresponde, a Lima Metropolitana, por tener rango de región, de gobierno regional, y en este caso al IMP. Entonces, lo inteligente y lo sano de Santiago de Surco hubiera sido que los vecinos han solicitado un acuerdo en que ellos apoyan el pedido de los vecinos y tramitar el expediente al IMP y que él resuelva. Nada más. Porque si no, estamos desconociendo quién dirime las competencias y quién dirime los conflictos en el país. Es gravísimo, no solo es porque es un tema distrital, porque con esa premisa, mañana, yo me fui un mes, regreso un mes, a usted lo encuentro en un predio que es mío y a la violencia lo saco, cuando el Código Civil solamente me faculta a 48 horas. Lo que yo veo además en la prepotencia es que el alcalde de Surco, con su asesor Chibolín, y Mariela Zanetti, su asesora, una bailarina, y el señor Darjan, los tres asesores, le preparan una conferencia de prensa, movilizan a los vecinos, etcétera, y llevan al personal de limpieza, de serenazgo. Y luego, muy astutamente, llaman al alcalde de Chorrillos y le dicen, no le dicen que esta gente está ahí, le dicen, señor alcalde, venga para hacerle una entrevista. Llega el alcalde Miyashiro y se encuentra con el distrito invadido. Cuando llega le dice al invasor, retírese. Y el invasor, muy vivo, le dice, dialoguemos. Y el otro le dice, yo no voy a dialogar con usted porque usted está dentro de mi propiedad, retírese y dialogaremos. Ah, miren cómo se niega a dialogar. Es como si yo, doctor Castiglioni, voy a su casa, invado su casa, me meto a su casa, me meto a su sala, me siento en la sala, me pongo a ver televisión y cuando usted llega me dice, oiga señor, ¿qué hace usted en mi casa? Oiga, le digo, ¿qué es esto? Déjeme ver televisión, venga conmigo y dialoguemos.
Y usted me dice, ¿cómo voy a dialogar con usted si usted ha invadido mi casa? Primero retírese, acá usted no tiene nada que hacer. Es la misma figura, yo no puedo invadir la propiedad de alguien y decirle vamos a dialogar para que yo me vaya o para que me quede para siempre. Es decir, es una actitud inauditamente prepotente, grosera y carente de todo sentido de respeto a los otros, pero respeto a la ley, a la ley más elemental. Efectivamente, y aquí nos debe apenar mucho esta actitud asumida, porque evidentemente estamos demostrando que no somos capaces de respetar las instancias. Aquí hay una instancia que corresponde al IMP establecer si es que hubiese, cosa que no lo hay. Entonces, el que uno tome las acciones de mano propia desdice mucho de la autonomía de que gozan los gobiernos locales, desdice mucho del conocimiento que debe tener un alcalde, los regidores, los funcionarios de una municipalidad para tomar decisiones de esta naturaleza. No olvidemos algo. El año 2005, cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional las ordenanzas de Surco y después de Miraflores, es por los abusos del distrito de Santiago de Surco, donde incluso el cobro de la sala de regidores era trasladado al vecino. El costo que generaba la sala de regidores era trasladado al vecino y el Tribunal Constitucional dice, oiga, es el costo efectivo del servicio, donde el señor Gómez Vaca ya era regidor de Santiago de Surco. Entonces, ese ejemplo que el Tribunal Constitucional les dijo, oiga señores, ustedes no pueden hacer esto, parece que no ha sido aprendido, porque evidentemente desnaturaliza toda norma de convivencia social y desnaturaliza el rol de los gobiernos locales, que son promotores del desarrollo local. Y como tal pone de una mala ubicación a los gobiernos locales, no solo a nivel de Lima, sino a nivel nacional. Yo he escuchado al alcalde de Santiago de Surco inicialmente decir que este es uno de los conflictos que existen, que en Lima hay 1.500 conflictos. Cosa que no es verdad. No es verdad. Es una cosa que no es verdad, absolutamente, y solamente con una lógica matemática. En Lima hay 43 distritos. Asumamos que los 43 distritos tengan problemas con uno con otro, pero con sus 4 distritos colindantes. Con los 4. Entonces, estamos hablando 3 por 4, 12, 4 por 4, 16. Habrían 170 conflictos aproximadamente. ¿Okay? No hay 1.500 y no hay 2.500, 2.600 a nivel nacional, porque solamente hay 1.836 municipalidades entre provinciales y distritales a nivel nacional. Lo que nosotros tenemos que hacer, por concepto unitario del país, la República del Perú es unitaria, su gobierno es único y se ejerce en forma descentralizada y desconcentrada. La descentralización no me da facultades ni la autonomía para hacer lo que me da la gana y desconocer el Estado de Derecho. Eso es un mal mensaje para las juventudes, es un mal mensaje para los vecinos. Habiendo abogados en la municipalidad de Surco, estos abogados han actuado como jueces prevaricadores, porque ¿qué cosa es el prevaricato en el caso de un juez? Es que un juez, a sabiendas de la ley, sentencie o actúe en contra de la ley. Estos abogados de la municipalidad, a sabiendas, conociendo la ley, porque son asesores legales, porque en toda municipalidad hay una oficina de asesoría jurídica. También hay asesores externos. Yo entiendo que algunos exalcaldes sean unos ignorantes y prepotentes, entiendo, pero no entiendo qué ocurre con un equipo de abogados que saben cuáles son las competencias, y funciones de un alcalde y de los regidores. Entonces, ¿cómo se atreven a hacer eso? ¿Qué ha pasado ahí entre el equipo de asesores? En el acuerdo de Consejo 036 se cita la Constitución Política del Estado, se cita algunos memorándums, se cita algunos informes y nada más, y de ahí se hace un resumen histórico a dónde pertenecía antes. Entonces
Entonces, si eso no, se habla de una hacienda, pero sí, tiene que ver la hacienda con los límites distritales. Efectivamente, ¿no? Si nosotros vamos al distrito de Barranco, que nosotros nos encontramos en ese momento en el distrito de Barranco, y Barranco tiene entre sus límites por referenciales, sin límites, cuando se crea Barranco, o sea, hay una ley de creación, está el distrito de Barranco, y no por ello va a venir el vecino de otro distrito a poder invadir Barranco, porque eso es establecer una evidentemente arbitrariedad y un uso indebido del poder de parte de los gobiernos locales. Porque los gobiernos locales, a nosotros que amamos tanto a los gobiernos locales, son más que prestador de servicios el día de hoy. El gobierno local es el gran promotor del desarrollo local y el soporte de la democracia. Y en consecuencia, si nosotros no preservamos esto tan hermoso que tenemos, que son los gobiernos locales, donde sus autoridades tienen que saber cómo comportarse, lo que estamos viendo es lo que no se debe hacer. Y precisamente porque no se trata de simpatías o antipatías. Yo he sido siempre un crítico de la gestión de Chorrillos, no por la gestión, sino por el periodo que se encuentra el alcalde, y eso es de público conocimiento. Pero precisamente en esa línea del querer que los gobiernos locales sean la fortaleza de nuestra democracia, no podemos permitir que los gobiernos locales empiecen a hacer lo que mejor a ellos les parezca. Así es. Porque evidentemente esto significa desconocer, como vuelvo a decir, todo el Estado de Derecho, y que cada uno de los gobiernos locales se conviertan en autarquías. Y nosotros estamos en un país unitario, donde cada autoridad tiene sus roles y sus competencias. Es lo que yo en un artículo que he escrito hace varios meses le llamo un proceso de feudalización de la política. Hay alcaldes que creen que son señores feudales y que su territorio es un territorio propio en el que pueden hacer lo que quieren. Es decir, hay un desconocimiento de la normatividad, no solamente la normatividad constitucional, sino de la ley, de una ley de desarrollo constitucional como la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, si yo no conozco lo básico, yo no puedo gobernar. Pero la pregunta es cómo personas que conociendo la ley asesoran a un alcalde de esta forma. ¿Por qué hacen esto? La información que yo tengo es que hay un grupo de vecinos de esta zona de Chorrillos que se han reunido, luego se han ido al Congreso de la República, se han puesto en contacto con algunos congresistas, luego se han puesto en contacto con el alcalde y lo han inducido a esto por interés de estos vecinos, que son unos pocos, porque no son todos los que quieren esta situación de caos. Porque si yo quiero que mi autoridad mejore mi urbanización, entonces yo tengo la posibilidad, a través de las reuniones, del Consejo de Coordinación Local, a través de la participación ciudadana, a través de los diversos mecanismos e incluso las elecciones, para cambiar esta situación. Pero no es posible hacer esto de reunirme y me voy, porque ya ocurrió entre San Isidro y Magdalena. Es decir, un grupo de vecinos de Magdalena deciden: ya no queremos vivir en Magdalena, nos vamos y nos anexamos a San Isidro. Y después un grupo de vecinos de Lince dicen: yo no quiero pertenecer a Lince, yo vivo en el límite con San Isidro, me paso a San Isidro. Entonces generamos una situación de caos. Además, dentro de la ley no existe el referéndum para decidir a qué distrito me voy. No. Lo que la ley de desarrollo de demarcación territorial establece los pasos. Hay una solicitud de los vecinos, en este caso al IMP, si es que hay imprecisión de límites o un conflicto de límites, cosa que no hay en este caso. Que no hay. Entonces, el expediente de por sí va a ser rechazado, sería rechazado porque no hay continuidad, no hay unidad, no hay integración, no hay continuidad. O sea, no hay nada, nada los une. No hay nada los une, ¿correcto? Entonces, el expediente de por sí no cumple con el espíritu de la ley de demarcación territorial. Pero si el expediente pasara, se arme el expediente técnico, se invita a los alcaldes para que llegue a un acuerdo, cosa que no se va a producir,
y se hace la consulta, y con todo eso se eleva a la presidencia del Consejo de Ministros. La ley orgánica de municipalidades ahí es sabia, porque ha reservado ese privilegio en el Poder Ejecutivo. Fíjese qué contradictorio, podemos ser críticos con el Poder Ejecutivo, pero qué contradictorio. Y es sabia, ¿por qué? Porque el desarrollo territorial tiene que estar en función del Estado, de la unidad del país. Y en consecuencia esta es solo una prerrogativa del Poder Ejecutivo presentar la iniciativa legislativa en cuanto al nacimiento de las provincias, de los distritos y la precisión de los límites, pues. Es el Poder Ejecutivo, ni siquiera el Congreso de la República. Es la iniciativa del Poder Ejecutivo, donde por último es reservado para el Poder Ejecutivo para establecer cuáles son los distritos, las provincias y si hay imprecisión de límites. Entonces, ni siquiera el Congreso, que cumple una función legislativa importante, tiene prerrogativas en este caso. El proyecto de ley tiene que venir del Ejecutivo con todo el sustento correspondiente. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque lo que se busca es preservar la integridad y la unidad del país, pues. En un proceso de descentralización no podemos ir al fragmentarismo. Lo que queremos más bien es unidades, exacto, sólidas, integradas por cuestiones de vías de comunicación, que tengan una relación permanente, y donde eso es el concepto de región, pues. Es la unidad monolítica, la unidad geográfica. Ahora, ¿qué delitos ha cometido el alcalde y el consejo? Porque aquí hay delitos. Abuso de autoridad del consejo municipal y usurpación de funciones cuando faculta a las áreas administrativas a hacer autorizar a las áreas de renta, fiscalización, etcétera, a que el cumplimiento de ese acuerdo. El que faculte al alcalde a suscribir los convenios, no, en ese extremo. Y usurpación de funciones cuando están declarando el tema de que hay un conflicto. O sea, yo de por sí antes digo, existe un conflicto de límites cuando no soy el área competente. En el caso del alcalde, es el que lleve la propuesta al Consejo Municipal. Entonces, amiga, abuso de autoridad, forma parte del alcalde del Consejo Municipal Distrital, usurpación de funciones del IMP, y la malversación de fondos sí le es atribuible al alcalde y los cómplices, los regidores, porque están facultando a las áreas correspondientes. La malversación de fondos se da cuando están prestando un servicio con dinero de los surcanos, costo efectivo del servicio, a los vecinos de Chorrillos, quienes no tributan en Surco. El alcalde de Surco en los últimos días ha salido a decir de que algunos ya tributan o van a formar parte de la base contributiva. No existe razón alguna, porque no es un área en conflicto, no es un área continua, no es una unidad. O sea, y en la ley orgánica de municipalidades se establece, si es que hay imprecisión de límites, cosa que no sucede, de que en caso de que haya imprecisión se tributa ahí donde está inscrito el predio. Todos estos predios en registros públicos aparecen inscritos en Chorrillos y más no en Santiago del Sur. Sí, ahora, ¿quién debe actuar de inmediato? ¿El fiscal? Un fiscal puede asumir aquí que hay un delito flagrante y debe actuar. Lo que sabemos, alguna procuraduría, ¿quién debe actuar de oficio? Lo que sabemos es que el distrito de Chorrillos ya formuló la denuncia penal correspondiente. Fiscalía de Prevención del Delito. Pero igualito los de Surco lo han denunciado también, es decir, es el papeleo de siempre. Yo te denuncio, tú me denuncias. No entra la fiscalía porque no hay un delito flagrante, es decir, yo estoy ocupando un territorio que no me compete. Penosamente son delitos que se tramitan con el Código de Procedimientos Penales, o sea, va la policía investiga, regresa al fiscal, no son delitos de corrupción donde entra a tallar el Código Procesal Penal. En segundo lugar, la Contraloría General de la República. La Contraloría puede actuar de oficio. Por una acción de control sobre la utilización de los recursos municipales. Si no actúa de oficio, el alcalde de Chorrillos puede pedir inmediatamente. O cualquier vecino del ciudadano. Cualquier ciudadano puede pedir. Porque aquí, cuando en el año 2005 se cuestionaba los arbitrios que se cobraban por parte de todas las municipalidades, y entre ellas fue Santiago de Surco la primera, es precisamente porque el afectado era el vecino. En este caso, el afectado también es el vecino, porque ese dinero está saliendo, por más que se diga lo contrario, de las arcas de Santiago de Surco, de las arcas de los contribuyentes de Santiago de Surco.
En consecuencia, hay un manejo indebido de un recurso público, que son los caudales, y que está en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y los caudales vienen siendo manejados de mala manera, evidentemente, por la parte administrativa de la Municipalidad de Santiago de Surco. Ahora, ¿qué otra autoridad que esté por encima de las alcaldes distritales puede...? El IMP. El IMP. El IMP ya, sí es cierto, no en forma oficial, pero la encargada del IMP ya ha dicho, en esa zona no hay conflicto. ¿Así? ¿Ha habido una declaración? Hay declaraciones el día 1 de junio, el 31, el 30 sale la noticia, el 31 vienen las declaraciones de parte de las personas a quienes la prensa nos llama para preguntarnos. No es que nosotros hayamos generado el conflicto, nos llama para preguntarnos si estamos en la obligación de dar una opinión independiente y sin ningún tipo de sesgo. Y el primero, la responsable del IMP dice, en esa zona no hay ningún conflicto. Están sus declaraciones en varios diarios de circulación nacional. Entonces, sí es cierto, no hay un comunicado, un pronunciamiento oficial, pero ya hay un pronunciamiento extraoficial, noticioso, de parte de la encargada del IMP. Sin embargo, debería haber un pronunciamiento oficial. Tiene que haber un pronunciamiento oficial si es que este expediente ha sido trasladado al IMP. Eso es lo más gracioso, pues, ¿no? Porque declaro que hay un conflicto, me meto, y recién envío mi expediente al IMP. O sea, a usted me meto y después lo demando. Sí. O después lo denuncio. O sea, es un desconocimiento inconcebible para alguien que tiene formación de abogado. Para alguien que ha sido funcionario en Surco y en San Borja, que ha sido regidor en Santiago de Surco hasta 3 periodos, si la mente no me traiciona, y que ahora es alcalde. O sea, tampoco estamos hablando de alguien que de la noche a la mañana surgió como alcalde, ¿no? Ahora, los asesores tampoco no conocen, este asesor Chibolín, que es su asesor, y la señora Mariela Zanetti, que es una bailarina de cabaret. No veo cómo lo puedan asesorar bien a ese alcalde, salvo Daryan, pero Daryan no sé si tenga conocimientos de derecho y de repente pues también es una persona tan prepotente como él, ¿no? La verdad que yo me he expresado una preocupación y una cierta indignación, porque me parece que si queremos vivir en una sociedad civilizada, no podemos actuar con tanta prepotencia, con tanto abuso de poder y con tanto desapego a la ley. Es decir, hay una burla de la ley abiertamente, y este señor sale, o este individuo sale ante la televisión muerto de risa. Es decir, yo soy un carterista, me robo la cartera y me muero de risa ante las cámaras. Sí, me robé la cartera. Yo invado un distrito, tomo un acuerdo ilegal, llamo a la prensa y le pido al invadido que dialogue conmigo y me muero de risa. O sea, ¿en qué país estamos? Esto para mí, sinceramente, como usted ha dicho, doctor, es un pésimo ejemplo. La pregunta que me hago es, ¿ha retrocedido el municipalismo en el país para llegar a una situación como esta? Ahí tenemos que hacer algo, o obligar a los partidos políticos para que hagan la meritocracia y que quienes son sus candidatos realmente tengan formación municipal y no estar improvisando a las personas. O vamos a sus candidatos, o vamos a la ley orgánica de municipalidades, donde exigir requisitos de preparación y capacitación de los candidatos. Porque estamos viendo en Lima y a nivel nacional mucho abuso de parte de los alcaldes. Es verdad, muchos se sienten los señores feudales o los virreyes, y otros tienen no todos, obviamente. No, sí, hay gente decente, uno trabaja y se siente muy orgulloso de trabajar con gente decente. Y otros que se sienten conquistadores, que llegan al distrito o a la provincia, o descubridores, y piensan descubrir o refundar el distrito o la provincia. Y entonces desconociendo pues todo su pasado y todo su legado histórico, ¿no? Entonces, eso es malo. Ahora, ¿qué pasa con los vecinos estos vecinos engañados o coaligados al alcalde usurpador, que están diciendo nosotros vamos a pagar nuestros tributos en Surco? Les están inventando una cartilla de pago para que paguen ahí. O sea, están siendo tontos útiles, porque ese dinero en algún momento se los van a tener que devolver, porque ellos no tienen Pues la municipalidad no devuelve. Que la dinero es una acción. O sea, decía más un sonso, porque van a perder su dinero, porque
No hay cómo demostrar que un distrito que está a 6 kilómetros de distancia del otro, en esa urbanización pertenece a ese otro distrito, está a 6 kilómetros de distancia. O sea, no es razonable, no es técnico, no se basa en la historia, no se basa en nada, se basa en la simple prepotencia. Y yo sé que hay algunos de ellos que son incluso arquitectos, profesionales, están muertos de risa, creen que van a salirse con la suya. El argumento que tiene el vecino es que Chorrillos los desatiende. Entonces vamos a una reflexión. Las municipalidades, con el respeto que tienen los vecinos, no son beneficencias. Y el alcalde tampoco puede decir, por el clamor de esos vecinos, yo acudo. Tampoco es al mismo razonamiento para el alcalde, tampoco la municipalidad de Surco es una beneficencia. El alcalde de Surco está en la obligación de brindarle un servicio eficiente y de calidad a sus vecinos. Los señores de esta zona 9 son vecinos del distrito de Santiago de Surco. No son vecinos de Santiago de Surco, o sea, no son contribuyentes del distrito de Santiago de Surco. En consecuencia, el que una municipalidad deje de prestar el servicio le da el derecho a otra municipalidad vecina a meterse en el distrito. Ni siquiera vecina, lejana. Lejana, bastante lejana. Le da el derecho de meterse al distrito y brindar ese servicio. No, evidentemente que no. Entonces, ahora, ¿hay razones para vacar? En este caso, puede haber un pedido de vacancia por una actitud, una conducta de esta naturaleza a un alcalde, porque eso es un delito. ¿Tendría que haber una sentencia o sí, simplemente...? A la actualidad no sería una causal de vacancia. No configura entre las establecidas en el artículo 22 de la ley orgánica ni el 63. No hay un contrato en el caso del 63. Sí, pero si yo emito recibos para cobrar tributos a vecinos de otro distrito que está a 6 kilómetros de distancia... El hecho no está tipificado. Yo en eso he sido muy crítico, en algunos casos con algunas resoluciones incluso emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, en el sentido de que para vacar a una autoridad tienen que haber los principios de tipicidad y de legalidad. Y en este caso la conducta no encuadra dentro de una causa de vacancia. La conducta sí encuadra de la comisión de ilícitos penales, sí, que debe ser investigado lo más pronto posible por parte del Ministerio Público, sí, que el IMP, lejos de que el Ministerio Público investigue, emita cuanto antes una opinión que ya la conocemos, por lo menos en forma extraoficiosa, para que se zanje este tema. No, a nosotros nos obliga tener que emitir esta opinión, no porque tengamos algo en contra o a favor de alguno de los alcaldes, sino porque sencillamente... Yo tampoco no tengo nada ni a favor de sencillamente estamos destruyendo las municipalidades. A mí me causa indignación este proceso de prepotencia, esta destrucción, este maltrato a la ley, a las buenas costumbres, a la cultura democrática, al respeto a los demás. Con este tipo de conductas, ¿con qué autoridad yo, gobierno local, mañana le puedo exigir al gobierno regional que respete mi jurisdicción y mi competencia, y al gobierno nacional que respete mi jurisdicción y mi competencia y que respete mis ordenanzas, si es que no han sido declaradas inconstitucional, si yo soy el que transgredo la norma? Finalmente, doctor, ¿qué debe hacer la Municipalidad de Lima en este caso? Bueno, en este caso, felizmente, en el caso de la Municipalidad de Lima hay un área técnica, y lo técnico está alejado de lo político. Esta politiquería, porque no es política, eso es politiquería, es política de baja calidad, ¿no? Cuando usted hace derecho, pero si no hace derecho es una leguleyada, ¿no es cierto? Esto no llega a ser política, está en el nivel prepolítico, está en el nivel de la prepotencia, del abuso. Mi percepción es que esto es pura acción politiquera, malvada, ¿no? No hay una buena intención, porque política es el arte del buen gobierno, claro, la ciencia del buen gobierno, pero eso no es el buen gobierno. Conversaba con un par de vecinos de Santiago de Surco, el tema vino como a comentario y me decían, no necesitamos ser abogados para darnos cuenta que nuestro alcalde no tiene la razón. Entonces, inicialmente yo dije que esto tendría a que Surco quiere ampliar su base contributiva. El alcalde de Surco respondió de forma indirecta diciendo no, que ellos recaudan más en otros lugares del distrito de Santiago de Surco. Probablemente que sí. Lo que yo no dije, con eso va a tener, se van a convertir en el distrito más importante recaudando, van a mejorar su base contributiva.
Pero ya con la secuela de los hechos en los días subsiguientes, evidentemente es un transformo político de interés personal del alcalde en patear el tablero de la forma más incomprensible, de la forma más desatinada y buscando una reelección. Que yo creo que este hecho lo va a castigar muy seriamente frente a sus vecinos. Porque no es posible que la primera autoridad de mi distrito actúe de esta manera. Entonces, ¿cómo le pedimos a los escolares que no le hagan bullying al otro escolar en el salón? Pues, ¿cómo le pedimos a los universitarios que se comporten bien en las universidades, que Surco tiene varias de ellas dentro de su distrito, si la primera autoridad elegida por voluntad popular tiene una conducta no adecuada y de irrespeto total al sistema jurídico predominante a nivel nacional? Esto no podemos dejar pasar porque se destruye el principio de autoridad de los gobiernos locales. Las municipalidades en el Perú no pueden hacer lo que les da la gana. Sus autoridades de las municipalidades no pueden hacer lo que les da la gana. Tienen que su conducta enmarcarse dentro del sistema jurídico. Hay una ley orgánica y hay 400 leyes que son leyes que nos conducen directamente con la ley orgánica de municipalidades, porque la ley orgánica es una ley de remisión, las cuales hay que cumplirlas. Y otras 400 en forma indirecta. Son más o menos 1000 leyes que vinculan a las municipalidades y a la ley orgánica de municipalidades. Entonces, no podemos desconocer todo el sistema jurídico para imponer el capricho de una autoridad con intereses subalternos, con intereses mezquinos, más que con intereses dentro del distrito e intereses provinciales. Porque aquí lo que está buscando es desmembrar un distrito para beneficio mío, más que de mi propia colectividad, y con otros intereses que no son los intereses jurídicos. Muy bien, estuvo el doctor Julio César Castiglione, al que agradecemos su forma didáctica, comprensible y muy clara y muy serena para tratar un tema como este. Y ahora nos vamos con 100% fit.